El corazón de la iglesia es la evangelización. Este domingo, 28 de agosto, te invitamos a unirte a la campaña Dona Nobis, que busca recaudar fondos para sostener las obras de evangelización de la iglesia que peregrina en Colombia. Puedes acercarte a tu parroquia y dar tu ofrenda, o a través de los aplicativos que presentamos a continuación. Consigna en la cuenta de ahorros del Banco de Bogotá, número 078-346-830, a nombre de la Conferencia Episcopal de Colombia. También lo puedes hacer escaneando el código QR en la aplicación de Nequi o a través de Wompi en la página web www.sec.org.co. Gracias, porque con tu donación seguimos evangelizando. ¿Ya estás en el canal de YouTube de la Conferencia Episcopal de Colombia? Suscríbete para recibir contenidos e información que te ayudarán a consolidar tu formación cristiana. Activa la campanita para recibir las notificaciones. Conferencia Episcopal de Colombia, a un clic para seguir caminando juntos. El corazón de la iglesia es la evangelización. Este domingo 28 de agosto, apoya la colecta Dona Nobis. Haz tu aporte en los templos parroquiales o consigna en la cuenta de ahorros del Banco de Bogotá, 346-830, a nombre de la Conferencia Episcopal de Colombia. También lo puedes hacer escaneando el código QR en la aplicación de Nequi o a través de Wompi en la página web www.sec.org.co. Invita la Conferencia Episcopal de Colombia. Un saludo muy especial desde el Departamento de Catequesis y Animación Bíblica de la Conferencia Episcopal de Colombia. Los invitamos para vivir este mes bíblico, donde vamos a tener 4 momentos muy importantes durante los miércoles 7, 14, 21 y 28. Tenemos 4 invitados. Hoy estaremos con el padre Guillermo Acero Alvarín. Él va a abrir esta serie de charlas, de momentos de oración, de espiritualidad, que le hemos puesto un título muy especial: Caminando juntos como pueblo de Dios, un itinerario bíblico de fraternidad y sinodalidad desde el Antiguo Testamento. Luego tendremos como invitado al padre John Edison Márquez Torres. Desde la Arquidiócesis de Manizales, él es formador del seminario, hablando de la justicia desde el texto de Daniel en su capítulo 13. Luego la celebración desde Nehemías 8. Ese día tenemos como invitado al padre Jaime Alberto Pérez Villegas, también de la Arquidiócesis de Manizales. Y el 28 de septiembre nos trasladamos a la diócesis de Santa Marta, porque allí nos estará acompañando el señor obispo, Monseñor José Mario Bachi Tres Palacios, hablándonos de la esperanza en el profeta Oseas en su capítulo 11. Les damos la bienvenida. Tenemos el gusto en esta noche de tener al presidente de la Comisión Episcopal de Catequesis y Animación Bíblica de la Conferencia Episcopal de Colombia, Monseñor Pedro Salamanca, obispo de Facatativá. Adelante, Monseñor. Buenas noches para todos. Hago llegar
en nombre de la Comisión Episcopal de Catequesis y Animación Bíblica y del correspondiente departamento, un saludo muy cordial a todas las personas que se han unido a esta transmisión, todos deseosos de conocer más la palabra de Dios y de permitir que esta palabra de Dios ilumine los diferentes aspectos de nuestro camino como pueblo de Dios. Nos hemos reunido en esta tarde para dar inicio al mes bíblico, un tiempo en el que vamos a ahondar, como lo hacemos todos los años, en el valor de la Sagrada Escritura, en la vida de cada creyente y en la vida de todo el pueblo de Dios. Ya el Padre Francisco nos recordaba además algunos aspectos que queremos la palabra de Dios nos ilumine, y que son aspectos todos muy importantes del camino de la Iglesia. La sinodalidad a la cual nos está llamando el Papa Francisco, la dimensión celebrativa de la vida del pueblo de Dios, la esperanza que nos anima a todos nosotros, la justicia, en fin, son todos aspectos muy importantes de nuestra vida como creyentes que queremos que la palabra de Dios nos ilumine y también que encontremos en la palabra de Dios el aliciente, el ánimo para vivir todos esos aspectos de la vida cristiana con mayor plenitud. Agradezco de corazón al Padre Guillermo, nuestro invitado de hoy, con quien abrimos este ciclo, su participación, su presencia. Nos alegra que está de nuevo entre nosotros en nuestra patria, en nuestra iglesia colombiana. Qué bueno poder iniciar este camino juntos. La palabra de Dios siempre nos congrega, es alrededor de la palabra de Dios, el pueblo de Dios se reúne y esa palabra enciende siempre nuestros corazones. Y creo que todos sentimos en este momento la necesidad de que la palabra del Señor encienda nuestros corazones para afrontar estos momentos que estamos viviendo, momentos en los que hay signos indudables de esperanza, pero también momentos cargados igualmente de incertidumbre con relación al futuro. El hecho de que comencemos juntos esta noche es significativo, aunque nos vamos a mantener durante todo este mes en esta tónica de escucha meditativa y orante de la palabra de Dios, cada uno en su comunidad parroquial o de modo personal. Qué bueno comenzar juntos esta noche y saber que nos comprometemos a orar unos por otros para que la semilla de la palabra de Dios, que tan abundantemente va a ser sembrada en nuestros corazones, produzca muchos frutos. De nuevo, todos bienvenidos y que el Señor nos conceda vivir intensamente este mes, que acreciente nuestro amor a la palabra del Señor, pero que también desde esa palabra nos estimule y nos anime a proseguir el camino de nuestra vida cristiana en las circunstancias actuales. Para abrir este itinerario de fraternidad y sinodalidad, caminando juntos como pueblo de Dios, tenemos al Padre Guillermo Acero Alvarín, presbítero colombiano de la Congregación de Jesús y María de los Eudistas. Actualmente él reside en Bogotá y realiza su misión en la Universidad Minuto de Dios. De enero de 2017 a julio de 2022 fue el vicario general de su congregación en Roma, Italia. Su área de especialización es la Sagrada Escritura. Ha ejercido su ministerio como formador de sacerdotes en varios seminarios de América Latina, profesor de Biblia en varias universidades y servicios de animación bíblica en diócesis y en el Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. Predicador de retiros espirituales en contextos laicales de vida religiosa y sacerdotal. Padre Guillermo, bienvenido.
Vamos entonces con todas las personas que se conectan por los canales digitales de la Conferencia Episcopal de Colombia, de la Sociedad Bíblica de Colombia y de la Arquidiócesis de Manizales que se unen a esta transmisión. Los invito para que invoquemos el Espíritu Santo y nos pongamos en contexto y en camino a vivir estos 4 miércoles y hagamos de la palabra el centro de nuestras vidas. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por perjuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y de la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre Guillermo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, Monseñor Pedro Salamanca, Padre Francisco Mejía, el equipo técnico que nos está apoyando y a cada uno de ustedes por sacar este tiempo para la palabra de Dios en un mes en que toda la Iglesia Católica, particularmente latinoamericana, ha dedicado a la Sagrada Escritura, a su meditación, a su oración, a su difusión y especialmente a hacer la vida en cada una de nuestras iglesias particulares, nuestras comunidades, nuestras familias. Padre Francisco Mejía tiene una larga experiencia en la conferencia en este departamento de animación bíblica y ciertamente él ve cómo el camino de la palabra y los obispos, especialmente Monseñor Pedro, el camino de la palabra se va haciendo cada vez más concreto, eficaz, más visible. De hecho, estas experiencias como la Semana Bíblica, el mes de la Biblia, han servido para sensibilizar más a los católicos, a saborear, a gustar, a valorar y a poner en el centro de la vida la palabra de Dios. En la ocasión de hoy estamos siguiendo el itinerario propuesto para este año, que recoge un poco también el año anterior. Desde el año anterior venimos trabajando en torno al sínodo. De hecho, es el gran tema de toda la Iglesia Universal. El Papa ha convocado a toda la Iglesia Universal a que haga un camino sinodal que debería terminar entonces el año entrante en un gran sínodo en Roma, en el mes de octubre. Pero durante todo este tiempo, las parroquias, las comunidades pequeñas, todas las diócesis, las conferencias episcopales, continentales, han sido llamadas a ir recogiendo cada vez más la participación de todo el pueblo de Dios. Nosotros hemos querido también que el itinerario de este año pues acompañe ese proceso, lo anime y le dé aún más vigor, fuerza. Vamos a ir pasando unas diapositivas que nos van a ir ayudando a ir siguiendo la conferencia. Este año, como ustedes ven, ahí está el logo del sínodo. Justamente la palabra clave que significa sínodos es ese camino que se construye y se hace juntos. Por eso usamos esa expresión, caminando juntos como pueblo de Dios. Y nuestro itinerario en este año va a estar unido al Antiguo Testamento, guiado desde el Antiguo Testamento, porque las voces de diferentes autores sagrados, especialmente profetas, van a resonar en el corazón. Nos van a invitar a profundizar, pero también a convertirnos a partir de experiencias
que todas sumadas van a dar una visión más entusiasta de nuestra identidad cristiana y católica. El tema de hoy en particular, podemos pasar a la siguiente diapositiva, es justamente la iniciación del camino. Esta iniciación del camino la hemos querido hacer en torno al texto de Job, capítulo 42, 1 al 6, y toca el tema del reconocimiento. En esta experiencia particular de caminar bíblico del año 2022, hemos querido recoger algunos aspectos, especialmente de la Fratelli Tutti del Papa Francisco, que nos recuerda que sínodos también significa un caminar juntos con la humanidad, no solamente nosotros sintiéndonos católicos, sintiéndonos de un grupito particular, sino llamados a ser para todos los hombres y mujeres del mundo justamente difusores de esa fraternidad y de ese proyecto de Jesús que más que intentar convertir a otros, busca de alguna manera invitarlos casi con una espontánea admiración, ¿por qué no? Interés, preocupación, curiosidad por lo que nosotros espontáneamente estamos viviendo de esa experiencia de Dios. Ustedes ven acá en la siguiente diapositiva el itinerario que ya Monseñor Pedro nos recordó. Estos temas, más que temas, son aspectos, son como especie de fotos de una película, de un video que se va a ir desarrollando a lo largo de este mes y que nos va a ir recogiendo todos estos aspectos profundos de nuestra fe enraizada en la tradición de esa antigua alianza, pero una alianza renovada en Cristo Jesús. Nosotros, como ustedes ven, vamos a tomar el tema del reconocimiento y van a desarrollarse los otros temas que el Padre Francisco ya mencionó y que estarán a cargo de otros sacerdotes y de Monseñor Bache al final. En la siguiente diapositiva ya vamos a tomar el tema que nos concierne el día de hoy. Lo primero que habría que señalar cuando se habla de reconocimiento es que el reconocimiento es lo que se opone, o mejor dicho, es la ausencia de el considerar a alguien, de tener presente a alguien. Y es, diríamos, lo opuesto a la indiferencia, a la ignorancia. Cuando uno reconoce, y vean que la palabra es compuesta, reconoce, o sea, conoce muchas veces, conoce repetidamente, uno ya va creando una familiaridad que hace que en esa familiaridad se identifiquen las personas o las realidades que están de alguna manera en relación. Por ejemplo, pasar por una calle es conocerla, pero pasar otra vez por la misma calle es reconocerla. Y pasar todos los días por la misma calle es crear un sentido de familiaridad que va a darnos los recuerdos de la infancia o de momentos especiales de la vida. Lo mismo nos pasa con las personas. Conocer una persona quizás puede ser un primer día. De pronto a veces estamos con la misma persona, pero no nos damos cuenta, no la reconocemos, no la identificamos o la ignoramos. ¿Y eso qué quiere decir? Que no la reconocemos. No podemos identificar su rostro, no podemos saber su nombre, pero si establecemos un contacto repetido con esa persona, va siendo parte de nuestra vida interior, de nuestra propia identidad. Reconocer a alguien es decir, yo lo he visto muchas veces. Y es más, yo sé que este es su nombre, él vive en tal lugar, él ha hecho esto. Esas personas ya empiezan a tomar un rostro, una identidad que nos relaciona y que nos afecta. Cuando alguien es reconocido, además, también, nosotros le estamos dando un valor a su vida. Le estamos abriendo la puerta de su humanización. Reconocer a alguien e incorporarlo dentro de nuestro espacio es crear vínculos de humanidad. Lo más doloroso que se puede hacer con un ser humano es el aislamiento. Había personas que por enfermedades o por diferentes circunstancias eran marginadas, aisladas. Por ejemplo, aquí cerca de Bogotá
había un lugar donde iban los leprosos. Los leprosos fueron aislados en muchos lugares del mundo y precisamente porque se tenía un pánico al contagio de la enfermedad. Entonces los marginaban, pero marginarlos era una forma también de olvidarlos. Aquí, particularmente cerca de Bogotá, en San Juan de Dios, va a haber un lugar especial donde unas religiosas, un sacerdote salesiano, va a fundar esa congregación al servicio de reconocer en ellos ese ser humano valioso, importante. Agua de Dios, perdón, no San Juan de Dios, Agua de Dios. Y allí entonces también se va a revelar la presencia de Dios. Si ustedes ven entonces, conocer, reconocer y además entrar en esa familiaridad con las personas es crear espacios de humanización y dejar que Dios se manifieste, se revele allí como Padre, como Creador, como Señor de la vida. Hay dos textos que están ahí señalados y son textos muy sencillos. El primero es un texto o una frase que es al final justamente de la creación de la mujer en ese segundo relato de la creación del capítulo 2. Esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos y será llamada Isha. O sea, hay un reconocimiento total, una identificación personal, pero al mismo tiempo casi es un reconocimiento a la obra de Dios. Es Dios quien la hizo y por lo tanto hay una especie de circularidad en esta relación que une al ser humano con otros seres humanos y con Dios mismo. Lucas 10 es un texto muy conocido, es el texto que corresponde al que llamamos buen samaritano. Y dos personas que no se conocen y que digamos, en otros contextos incluso se rechazarían, se van a convertir en hermanos, en personas donde reina no solamente el amor, la caridad fraterna, sino un nuevo sentido de la vida. Eso es lo que queremos señalar hoy con el reconocimiento, la capacidad que tenemos de dar a todo lo que hacemos un sentido humano y divino, un sentido, diríamos, de dignidad, un sentido, podríamos decir también, de salvación. El texto que hemos escogido para esta reflexión, en la próxima diapositiva, ya empezamos a considerar es la historia de Job. Y de pronto alguien diría, ¿por qué Job? Si Job, de pronto un texto como el buen samaritano podría ser interesante. Lo que vamos a decir en esta tarde o en esta noche, perdón, en torno al texto de Job, es que en el fondo el gran ejercicio del reconocimiento se está moviendo en nuestra capacidad de creer, de vivir la vida desde un proyecto superior, pero tratando de entenderlo, de reconocer en nuestra vida, en la vida ordinaria, en toda la existencia, quién es Dios. Y ese Dios refleja o revela también el rostro del ser humano. En esta historia, si ustedes recuerdan, que es una historia que la hemos repetido muchas veces, la hemos leído e incluso hasta la narramos de memoria, aparece al inicio como dos historias paralelas o dos realidades paralelas. Una, la de Job y su familia, otra, la de Dios en una corte celestial. Y en esas dos realidades, cada uno tiene acciones, cosas que está desarrollando, pensamientos, diálogos. En el momento en que describen a Job, en este inicio del libro de Job, Job hace muchas cosas. Entre ellas, ofrece sacrificios a Dios. Se dice que adora a Dios, que le agradece, que le teme, pero no dialoga con Dios. Hay actividades que están en pro de crear una especie de religio, o sea, es decir, de relación, de mantener un trato fundamental con el reconocimiento de un Dios que existe y al cual se le debe dar culto, pero no se le conoce. Por lo tanto, podríamos decir
que solo lo que él va a ir viviendo a partir de la experiencia de sufrimiento va a abrir la puerta a ese insondable misterio de lo que realmente es Dios y cómo se manifiesta en el mundo. Ese sufrimiento va a despertar una sensación de injusticia, va a despertar unos debates con los amigos, eso es diálogo, también otra forma de diálogo, y que lo llevará a una confrontación personal con Dios, como creador, el creador insondable y misterioso de siempre. En la siguiente diapositiva, percibimos entonces que el acercamiento del libro de Job a este gran misterio de Dios es que es la experiencia misma, la gran escuela de la teología, si se puede decir así, del tratado de Dios, del discurso de Dios, del conocimiento, del estudio de Dios, de la forma de identificarlo, de la forma de comprenderlo. Job va a dejar que su vida sea una escuela donde Dios de alguna manera se vaya reflejando, se vaya revelando. Los amigos de Job, por el contrario, tienen ya unas ideas muy fijas de lo que es Dios y por lo tanto de lo que corresponde a una persona hacer respecto a Dios. En el caso de Job, es un hombre que pierde todo de un momento al otro, incluso en una forma de cascada insoportable. Se van perdiendo las propiedades, se van perdiendo finalmente la familia, todo, hasta llegar al momento de perder la salud y desear la muerte. Esa cascada de sufrimiento, de dolor, es además injusto, porque nos dicen que él es un hombre íntegro, por lo tanto no hay nada que merezca un castigo semejante. ¿Esto qué quiere decir? Que para Job hay algo que no está funcionando. El Dios en el que ha creído, el Dios que ha considerado, que ha adorado, que le ha rendido culto, es un Dios que no está reaccionando según lo que él había aprendido. Los amigos de Job lo que hacen es insistir que él seguramente no sabe la razón de por qué él está sufriendo, pero Dios es siempre justo y por lo tanto su sufrimiento no es injusto, sino debe ser provocado por algún tipo de pecado, por algún tipo de actitud o acción que a Dios no ha gustado. También allí se refleja una forma de vivir la relación con Dios, de estudiar a Dios, de conocer a Dios, de reflexionar sobre Dios. Dios es inmutable y si es inmutable, Él no puede, entre comillas, nunca equivocarse, nunca va a cambiar. Evidentemente que hay muchos aspectos de nuestra fe que nos hablan de eso. Si Dios es así, por lo tanto, nosotros tampoco tenemos más que descubrir de Él, sino repetir lo que ya se nos ha dicho de Él. Sin embargo, el aspecto que nos recuerda Job es que la vida, la experiencia, la historia nos va ayudando a descubrir el misterio de Dios. No es que Dios vaya cambiando, es que nosotros vamos enriqueciendo nuestra forma de comprender a Dios, haciendo de nuestro conocimiento cada vez un camino de mayor perfección, claridad, comprensión. El conocimiento progresivo de Dios exige un diálogo a corazón abierto, donde ningún sentimiento es rechazado, ni siquiera el carácter combativo de los reclamos precedentes de Job. Job, en un giro radical, deja de buscar más explicaciones y acoge con humildad una grandeza que lo supera. Dios valora esta búsqueda y esta entrega combativa. Así lo constata la respuesta de Dios. Respecto a los amigos va a decir, ustedes no han hablado rectamente de mí. En cambio, de Job va a decir, él sí ha hablado bien, así como lo ha hecho mi siervo Job. Es decir, el campo de la experiencia es lo que está valorando este discurso divino respecto a cómo debe entenderse la relación con Dios. Debe ser una relación dinámica que permite en todos los momentos de la existencia descubrir cada vez más el misterio de Dios. Como le hemos dicho, tiene que ser un diálogo a corazón abierto. En la siguiente diapositiva nos va a ayudar a ahondar un poco. Cuando Job
es, al final del libro, es recuperado en todas sus propiedades y en su familia, en sus hijos, él y en su salud, evidentemente, él va a seguir la vida, ¿ya? Va a reestructurar su vida. Y en esa reestructuración, en esa continuación de la vida, va a seguir aprendiendo aún más de esa experiencia de Dios. La confrontación con Dios lo llevó a aceptar el misterio del Creador, del Dios omnipotente, pero dejándolo a él ser Dios. Las preguntas incesantes de Dios fueron ayudando a desatar en él un progresivo, podríamos decir, aplacamiento de lo que lo había concentrado al inicio, y era su sufrimiento, ¿ya? Job ha madurado su fe a partir de asumir, entender esa realidad, y donde en ese aprendizaje y reconocimiento de Dios, el otro por excelencia, se construye una relación personal. Esa relación personal nos va a ayudar a entender que el camino con Dios es el camino como un amigo, como nos dice la Dei Verbum, ¿sí? Dios se revela como un amigo, y como un amigo también nos va a ir mostrando lo que va dentro de su interior. Esa honesta confrontación es la que va a llevar a un camino de reconocimiento y al avance de la revelación divina. La ambigüedad de la vida humana, que es pues lo que nosotros vivimos, a veces es inconstante, incoherente, de confrontación. Monseñor nos recordaba al principio, estamos en un periodo que nos habla de esperanza, pero también que nos habla de conflicto, que nos habla de preocupación. Así es la vida humana, llena de muchos elementos que se confrontan y que nos dejan a veces perplejos, o incluso nos hacen perder el horizonte. Ese espacio es el espacio que Dios escoge para vivir, para dialogar, para encarnarse, para ser hombre, para salvar a la humanidad. Esto va a hacer de los seres humanos que comparten con él esa amistad, personas capaces de discernir en esa realidad cómo Dios actúa. Es decir, va a ser la sabiduría el instrumento para descubrir en medio de esa realidad confusa la presencia de un Dios siempre presente, siempre latente, siempre revelándose. Concentrémonos en el texto concreto de hoy. Ahí tienen un esquema muy sencillo en la siguiente diapositiva de los discursos que acompañan el libro de Job. Hay un gran marco narrativo que es el verde. Ese marco tiene una introducción y una conclusión. La introducción es como un hombre que lo tenía todo, lo pierde todo, ¿ya? Y al final es como ese hombre que lo perdió todo, lo recupera todo. Y la relación entre el uno y el otro es que no pecó. Su discurso no lo llevó a pecar. O sea, que no se fue contra Dios, no le echó la culpa a Dios. Esto en el centro del libro se desarrolla de una forma mucho más amplia y mucho más, diríamos, inmanejable, incontrolable. Hay muchos discursos, muchas palabras, pero sobre todo hay muchas realidades que se van tocando. Al principio, en los tres amigos que lo van a visitar. Cada uno de ellos hace un propio discurso que está acompañado de una réplica de Job. Y al final hay dos discursos, uno de otro personaje que aparece como un sabio, Eliú, y finalmente Dios. La última parte, que corresponde a Dios, del capítulo 38 al capítulo 42, va a estar alternada entre lo que va Dios diciendo y lo que va respondiendo Job. Esa, diríamos, parte propia del discurso final de Dios está llena de interrogaciones. Esas interrogaciones están presentes en el texto conclusivo de hoy, en el texto del capítulo 42. Y esas interrogaciones no necesariamente llevan a una respuesta, llevan más bien a la consideración de que no tengo una respuesta para dar.
Job termina dándose cuenta que es tanto lo que uno no conoce de la realidad de Dios, que ante el gran misterio de Dios toca no solamente callar, sino escuchar, contemplar. Pero eso no significa necesariamente una aceptación inerme. Significa un diálogo, significa un debate, significa incluso una dialéctica, una confrontación que a veces parece de contrarios. Y es en ese debate, en esa confrontación, donde va a aparecer la verdad. Los versículos que nos corresponden hoy en la siguiente diapositiva están justamente en esa dinámica. Dios, o mejor, Job y Dios se intercalan en sus respuestas. ¿Podemos pasar a la próxima diapositiva, por favor? Los colores nos van a ayudar. Lo que está en ese color café es lo que dice Job. Lo que está en azul es lo que dice Dios. Si ustedes se dan cuenta, las palabras de Job están intercaladas con unas preguntas que reflejan los discursos de Dios en ese capítulo 38-42. Casi que es como una síntesis de todo lo que se ha venido viviendo en esa experiencia de encuentro entre Dios y Job. Y allí aparecen estos versículos que de alguna manera también nos permiten a nosotros mismos hoy hacer este camino de reconocimiento. Empieza así: reconozco que lo puedes todo y que ningún proyecto te resulta imposible. Ese reconocimiento es darse cuenta que en todos los ejercicios de preguntas de Dios, Él va conociendo el poder de Dios. Decir, reconozco es que ya me resulta familiar la grandeza de Dios, la magnificencia de Dios. Y por lo tanto, como me resulta familiar, la reconozco. Reconocerla significa un ejercicio doble, al mismo tiempo de éxtasis, de contemplación y al mismo tiempo de meditación, de pregunta, de discernimiento. A ese reconocimiento le sigue una pregunta de Dios. ¿Quién es este que enturbia mis designios sin saber ni siquiera de qué habla? Que recoge lo que ya dijimos, corresponde al discurso divino. Pero en el fondo revela una fragilidad humana para comprender la trascendencia de Dios. Es decir, tiene que haber el reconocimiento de esa propia fragilidad para que Dios siga revelando su grandeza y pueda ir conduciendo a este ser humano a su plenitud. Lo que dice Job, en contraste a lo que pregunta Dios, es un nuevo reconocimiento. Es cierto, hablé de cosas que no conocía. Recuerden que lo contrario al reconocimiento es la ignorancia. Por lo tanto, al principio estabas hablando de cosas que ni conocías ni podías reconocer. Esas maravillas que superan mi comprensión. Ahora Dios le dice, ya no le pregunta, sino le dice, escúchame y déjame hablar. Voy a interrogarte y tú me instruirás. Dios desafía esa búsqueda humana al punto que lo lleva necesariamente a esta confesión. Ahí termina justamente en el versículo 5 y 6 esta gran, diríamos, fe a la que llega Job después de esta experiencia. Te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos, por eso me retracto y me arrepiento, echado en el polvo y la ceniza. Vamos a profundizar un poquito más en cada uno de estos versículos. Vámonos a esos primeros versículos 2 y 3. Siguiente diapositiva, por favor. El discurso de Dios, que ya mencionamos del capítulo 38 al 40, ha sido un largo interrogatorio. En ese interrogatorio se cuestionaba, ¿quién duda de mi providencia? Con palabras sin sentido. Así responde Dios a la preocupación, al dolor, al lamento, a lo que viene del corazón de Job. Ese cuestionamiento de Dios
va a ayudar a situar a Job ante el misterio insondable de Dios en una actitud de pequeñez, de humildad. Me siento pequeño, que responderé, me taparé la boca con la mano, he hablado una vez y no insistiré, 2 veces y no añadiré nada. Situarse ante el misterio de Dios con arrogancia, evidentemente, es destruir la comunión. Situarse ante el misterio de Dios con humildad es aprender, es madurar, es crecer. Descubrir esas maravillas de Dios en la creación y la historia hace parte inevitable del camino que el creyente, todos nosotros podemos recorrer. Podemos, debemos, estamos invitados a recorrer para madurar nuestra fe. Job recorre ese camino, pero lo hace siguiendo la ruta más difícil. A todos nosotros nos gusta una clase donde hay lúdica, donde hay juegos, o una clase donde hay incentivos, o el tema me gusta, me impacta, me interesa. Pero la escuela más difícil es la escuela del sufrimiento. Y esa es la escuela donde Job al principio se revela, pero donde termina aprendiendo a madurar su relación con Dios. Ese dolor que él percibe como injusto hace parte de una constelación inmensa de realidades que son incomprensibles, como el movimiento de los astros, como los animales, como todos los principios que van rigiendo de una u otra forma la naturaleza y sus ciclos. Eso es lo que le interroga. Tú estás preocupándote por tu sufrimiento. ¿Cuántas cosas hay que no sabes? ¿Cuántas cosas hay que no comprendes? Date cuenta que eso hace parte de un universo impresionante de realidades que tienes que acoger y admirar, incluso el sufrimiento. Cuando Job contempla su tragedia en medio de la inmensidad de cosas que le resultan desconocidas, sabe que su pena no quedará sin respuesta. El que todo lo sabe, el que todo lo puede, el que conoce la realidad de todo porque lo ha creado, él llegará a darme una respuesta. Esa es la fe confiada a la que evoluciona también el camino propio de Job. Yo sé que está vivo mi defensor y que al final se alzará sobre el polvo. Es decir, yo sé que de todo esto yo voy a comprender, o mejor, Dios me mostrará el camino, Dios me enseñará. El reconocimiento del poder de Dios es el primer paso de la esperanza que abre la puerta de la redención. Llegar a reconocer al Redentor es porque se ha hecho un camino en el cual se aprende a escuchar, a contemplar y a aceptar. La siguiente diapositiva nos recoge justamente esta parte que ya habíamos mencionado. Te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Hay un problema de fondo en el libro de Job, y es que la fe clásica del pueblo de Israel en un Dios que castiga a los malos y premia a los buenos no se está cumpliendo. El sufrimiento del inocente señala una grieta profunda en este aparente muro sólido, en este ladrillo sólido que representaría la fe incuestionable de Israel. Pero la protesta que surge del centro de esa realidad es la del lamento propio del inocente, del pobre inocente, de un pobre espíritu desesperado, un ser humano que quiere seguir creyendo en la bondad de Dios, pero no entiende, no comprende de dónde viene la razón de ser de lo que él está viviendo. Y tiene que vivir esa fe en las realidades desafiantes. Después de que me arranquen la piel, ya sin carne veré a Dios. Yo mismo lo veré, no como extraño. Mis propios ojos lo verán. El corazón se me deshace en el pecho. Es decir, el anhelo en el fondo de este hombre sufriente, desesperado, no es otro sino entrar en esa experiencia del ver, del conocer. Son la misma. Los verbos tienen un significado común. Ver y conocer hacen parte del mismo universo. De hecho, esa expresión lo veré, es casi como una letanía
que acompaña el dolor de Job, así como aquella del ciego Bartimeo. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Así también aparece esta realidad del pobre, del que está desesperado, de la viuda que clama por justicia, de tantos otros que siguen pidiendo, suplicando que Dios actúe. Tanto Job como este ciego Bartimeo esperan lo mismo, ver. Su constancia será premiada por una frase que también resuena en sus entrañas. El final de todo es: tu fe te ha salvado. Es lo que dice justamente el Evangelio de Marcos al final de este milagro de curación. De allí, de esa fe, es donde va a brotar la visión. O sea, cuando llegamos al momento final, que han visto mis ojos, es que ya se ha llegado a un proceso de madurez en la fe que hace experimentar la salvación. Mi sufrimiento ha sido una escuela no solo de aprendizaje, sino de salvación. Aparentemente nada ha cambiado, porque el Job que llega a decir estas palabras es un Job llagado, que está sobre cenizas. ¿Qué es lo que está pasando entonces en Job? No viene de algo externo, viene de su interior. Lo que estaba derrumbándose más profundamente era su interior, de donde venía su fe. El Dios que él había adorado, rendido culto, al que de alguna manera él sentía temor y reverencia, es un Dios que ahora se le está desmoronando interiormente. Y ese mismo Dios creador es el que le va a ayudar a reconstruir su fe a partir de esa capacidad no solo de preguntarse, sino esa capacidad sobre todo de asombrarse y aprender a dejar a Dios ser Dios. Esa experiencia interior de fe es la que se va a convertir como una chispa que va a encender el resto de su existencia. Job se revela no solo como el hombre justo y honrado, religioso y alejado del mal, así estaba al principio, nos lo presentaba así el escritor sagrado, sino ahora, en este momento, con esta respuesta, se nos presenta como el sabio que ha descubierto en el temor de Dios, en el reconocimiento de Dios, el camino de la vida, que es, como está señalado allí también, el típico discurso sapiencial. Job, por eso está dentro de los libros sapienciales, porque refleja no solamente un creyente, sino un creyente que madura en su fe a partir de la sabiduría. La siguiente diapositiva tiene una frase que está al final justamente de la intervención de Job y nos deja un sabor extraño. Me retracto, me arrepiento, echado en el polvo y la ceniza. La primera palabra es por eso. Ese por eso es consecuencia. De todo lo anterior, ese por eso se reúne allí y dice casi que todo lo anterior lo reconozco como algo que debo, podríamos decir así, no solo retractarme, sino reflejar a través de mi actitud que no estoy fuera de las manos de Dios. ¿Ya? Sentirme como una persona externa con mi dolor y viendo que Dios como que no está haciendo parte de mi realidad porque no me siento salvado por Dios, es también una experiencia de alejarme, de separarme. Por lo tanto, todo lo que he dicho anteriormente ha sido un desahogo que Dios entiende, pero también una forma de separarme, de distanciarme. Eso es lo que retracta. Ese largo recorrido de 41 capítulos del libro es justamente lo que refleja la actitud. Él, digamos, se va a colocar en esa misma realidad de polvo y ceniza que es la que ha acompañado todo el libro para mostrar que en esa tragedia, en esa realidad de dolor, él ha vivido una evolución. Una evolución que no significa exactamente, como lo decía 2:10, pecar con los labios. Él no pecó con los labios, sino que ese
dolor incontenible lo puso a él en el centro y descubrió solo al final que no puede haber otro centro en su vida que no sea Dios. Eso es de lo que se arrepiente, de que solo ahora toma conciencia de estar ante un Dios omnipotente que actúa a su tiempo. Su sufrimiento exasperó su orgullo, pero la visión de Dios le hizo comprender el todo y no solo la parte de un plan salvífico. No sé si les ha pasado, pero cuando uno tiene un dolor en un dedo, todo el cuerpo está fijado, la atención, una muela también, ¿no? ¿Verdad? Todo se nubla, no tiene uno cabeza para pensar, para hacer nada. Todo se concentra allí. El que sufre también pasa lo mismo. Sufre tanto que se olvida de que eso que él está sufriendo no es lo absoluto, no es lo absoluto. Alrededor están pasando una serie de cosas y realidades que no se pueden observar porque está uno tan obnubilado por el dolor y por el sufrimiento que no los puede contemplar. Pero todo, incluyendo mi propio dolor, hace parte de un plan de salvación que supera mi propia realidad, mi pequeña realidad. La injusticia de este dolor que vive, de este sufrimiento que vive Job, despierta el ardor vindicativo de un corazón apasionado. Él se quiere vengar de alguna manera. ¿Por qué me están haciendo esto? Sus críticas eran como flechas encendidas contra lo que ignoraba, contra lo que Job creía que expresaba su infelicidad. Una vida inútil, una realidad agobiante que amarga las entrañas. Eso es lo que refleja de alguna manera ese arrepentimiento de Job. Toda mi vida, todo mi momento de sufrimiento y dolor se fue concentrado solo en eso y de ahí hizo de mi vida algo inútil, algo estéril, ¿ya? Pero a partir de ese reconocimiento es donde el profeta también, en la siguiente diapositiva, también el profeta experimenta la realidad de Dios. Ese profeta perseguido como Jeremías, ese pobre maltratado, esa víctima que no recibe justicia, esa persona que vive en una realidad de sufrimiento y de dolor, es justamente la que llega a decir, bueno, si nadie me ayuda, yo lo voy a hacer. Hay muchas realidades de estas en nuestro país y en muchos países similares. Entonces, esa rabia contenida es la que va a estallar a veces en formas de agresión. Pero ese rechazo de la vida que dice Job, ojalá todo fuera como al principio y no hubiera nacido, ¿ya? Invocando un proceso que atrae el caos original, como diciendo, así como yo no quiero volver a vivir, nada ojalá en este mundo existiera. Es parte de esa expresión de dolor agresivo que contagia un poco toda la creación y llena de sufrimiento de la persona toda la realidad creatural. El largo interrogatorio de Dios lo que va a ayudar es a apaciguar esas preguntas sin respuesta, esas preguntas que van a hacer pensar, bueno, no había considerado esto, tampoco esto. La verdad es que mi conocimiento de los misterios de la naturaleza y de Dios son pequeños. Entonces está a decir, también parte de tu ignorancia es la incomprensión de tu dolor, de tu sufrimiento. Ese diálogo va sanando, va siendo como una caricia de Dios. Progresivamente el dolor va desapareciendo y lo que va mostrando es que Dios está allí. Sigue siendo el Dios presente, pero el Dios omnipotente, que tiene el poder para cambiarlo todo. Y por lo tanto, el sufrimiento se convierte en una escuela de sabiduría. El Papa Francisco nos está invitando en este tiempo a hacer una escuela de sufrimiento también, porque escucharnos unos a otros, podemos pasar la próxima diapositiva, por favor, es también un ejercicio de paciencia, ¿sí? Todo nuestro periodo de campaña electoral fue un periodo duro, difícil, de mucha agresión,
ya de mucha tensión, de muchas distancias, polarización. Y eso hace que el mundo no solo se divida, sino el mundo vaya perdiendo también confianza, esperanza frente al futuro. El Papa dice, el camino de la sinodalidad es el camino también de la fraternidad, y fraternidad que es capaz de reconocer lo diferente de los otros. La Fratelli Tutti pone en evidencia esto. Primero, cuando un ser humano no es reconocido, se le quita su dignidad. No es extraño aquel discurso que decía que los indígenas no eran humanos, o que los afros no eran humanos, o que ciertas personas no eran humanos, o eran de una categoría inferior. Las mujeres eran menos que los hombres, los niños eran menos que los hombres. Todos esos lenguajes que creaban anulación de las personas o minusvaloración de sus derechos y dignidad eran también un camino de destrucción, de dominio. Y por lo tanto, eso hace que no pueda haber sinodalidad. El lenguaje nuestro en la iglesia no puede ser de superioridad e inferioridad. Tiene que ser un lenguaje que recupere la dignidad del otro y que reconozca en cada ser humano un ser amado por Dios, por más diferente que sea, incluso por más contrario que sea. Para nosotros no es fácil el reto de la escucha y el reconocimiento de todo ser humano por sí mismo, no solo por lo que haga, por cómo se vista, por cómo huela, por cómo hable, ¿ya? O cuánto sepa, sino por el mismo hecho de ser humano. Esa persona está llamada a ser reconocida y por lo tanto desde allí a ser única e irrepetible. En el número 218 se habla justamente de que el único camino posible para construir la humanidad como una sociedad capaz de expresar fraternidad es donde se reconozca al otro el derecho de ser el mismo y de ser diferente. Sin ese reconocimiento, todo resulta inútil. Todo tipo de ejercicio resulta inútil. Mira, está bien, tú eres así, pero ponte este uniforme y así ya pareces una persona más civilizada. O sea, te pareces más a mí o se pareces más a nosotros. Ese es un ejercicio aparentemente, diríamos nosotros, que se justifica. Sucedió con los indígenas. El viaje del Papa a Canadá fue esto, pero todos los obispos que viven en contextos de comunidades indígenas saben que muchos de los tratos a los indígenas, a las comunidades, fue decir, ustedes son incivilizados, ustedes no pueden de alguna manera vivir el evangelio si no cambian a otro tipo de forma de vestir, de forma de hablar, de forma de vivir. Hay que civilizarlos y civilizarlos es volverlos de nuestra civilización. Por lo tanto, había un cambio de ropas, un cambio de lengua, una prohibición de sus antiguos ritos, todo se iba negando. Pero lo que hacía era crecer justamente esa incapacidad de establecer comunión. Finalmente, el Papa recuerda en el 221 que hay que colocarse en el lugar del otro. Ese es el elemento final que cierra, diríamos, este aspecto de reconocimiento. Cuando yo soy capaz de, en palabras del Papa Juan Pablo II, de sentir lo que el otro siente, es cuando se crea realmente una experiencia de comunión y reconocimiento. ¿Para qué nos sirve hablar de reconocimiento en este camino, este itinerario 2022 marcado por la sinodalidad? ¿Qué está aportando a nosotros esta reflexión sobre el libro de Job? Primero, que tenemos que madurar, que todo gesto de separación, de rechazo, de no reconocimiento, de ignorancia, de indiferencia frente a los demás, es
un gesto de inmadurez de la fe. Por lo tanto, cuanto la fe es más madura, es más capaz de reconocer las experiencias adversas de la vida como una experiencia de cercanía de Dios, en la que Dios se revela en la persona de Jesús. Job no lo pudo decir, pero nosotros sí. En Jesús se nos reveló el Padre Dios, el misterio más profundo e insondable de ese Dios desconocido. Y de allí es que nosotros podemos también experimentar no solo la presencia, sino el amor misericordioso de Dios, que se compadece de nuestras injusticias y nos libera. La experiencia a la que debe conducir un proceso de madurez como la de Job, de la fe, es a reconocer en Jesús la visión del Dios pleno y total. Finalmente, hay que hacer un ejercicio que es difícil y que particularmente en Colombia tenemos que vivir en este mismo momento. Y es el acercamiento a todo ser humano, tal y como es, como piensa, como siente y como cree. Me pongo a pensar que esto no corresponde solo a partidos políticos. Este es el gran problema entre padres e hijos, especialmente cuando los hijos son adolescentes. Y los padres no tienen idea, no los entienden, no hablan la misma lengua, no piensan de la misma manera. Incluso llegan a creer distinto. Tú antes ibas a misa y le dice el hijo, porque tú me obligabas, no porque yo quería. Pero tú siempre eres católico, tú has vivido en la iglesia católica. No, yo practicaba lo que tú me obligabas a creer. Ustedes saben, y yo creo que muchos de los que están aquí presentes lo han vivido, que eso desmorona todo el ejercicio, todo el esfuerzo que un padre o una madre de familia han hecho en un hogar, al menos en esta parte de la fe o de los valores, de las virtudes, de las cosas. Pero eso es así. No puede haber realmente un diálogo comunitario, no puede haber un caminar juntos si no nos reconocemos, y en ese reconocimiento está ese acercamiento a esas diferencias. Un camino de reconocimiento y encuentro fraterno es lo que nos permite caminar juntos. Este es el gran desafío con el que inicia el mes de la Biblia, y estamos todos, particularmente por la palabra de Dios y por el Papa Francisco, invitados a vivir en este 2022. Reconocernos y aprender a reconocer en Dios una experiencia, una vida, una persona que está siempre a nuestro lado, pero que nos invita a madurar y sobre todo a experimentar su presencia en todos los seres humanos. Muchas gracias. Padre Guillermo, muchísimas gracias. Una apertura maravillosa, los comentarios en el Facebook, en el YouTube. Tenemos aproximadamente en los canales digitales de la Arquidiócesis de Manizales, de la Conferencia Episcopal, de la Sociedad Bíblica, 900 personas conectadas. Los comentarios son muchísimos. Tenemos personas de Arauca, de Boyacá, de Cesar, Villavicencio, Guajira, Cundinamarca, Antioquia, norte de Santander, tenemos en Estados Unidos, tenemos en Canadá, tenemos en Paraguay, California, muchas comunidades religiosas que también se han conectado esta noche y muchísimos comentarios. Los invitamos para que adquieran el material del mes de la Biblia, es digital. Ustedes nos pueden escribir al correo de pfranciscomejía@sec.org.co y les hacemos llegar toda la lección divina que se ha preparado y que el Padre Guillermo ha sido el autor de todo este trabajo, que, como les hemos explicado, tiene dos momentos. Este año tendremos el Antiguo Testamento y el próximo año vamos a tener el itinerario
del Nuevo Testamento. Todo para prepararnos a este sínodo de la sinodalidad, como nos ha invitado el Papa Francisco. Les agradecemos su presencia, su tiempo, y los invitamos para que nos conectemos dentro de 8 días a las 7 de la noche. Estaremos desde el Seminario Mayor de Manizales con el padre John Edison Márquez. Es importantísimo que se suscriban al canal de la conferencia, nos envíen sus mensajes y podamos multiplicar este material para que ustedes también lo trabajen. Normalmente en Colombia celebramos la Semana Bíblica, la última semana del mes, lo puedan llevar a los círculos bíblicos, a los grupos parroquiales, que tenga una difusión muy grande y que se pueda hacer un buen aporte también desde este departamento de catequesis y animación bíblica. Terminemos haciendo una oración. Antes de cerrar los ojos, los labios y el corazón, al final de la jornada, buenas noches, Padre Dios. Gracias por todas las gracias que nos ha dado tu amor. Si muchas son nuestras deudas, infinito es tu perdón. Mañana te serviremos en tu presencia mejor, a la sombra de tus alas, Padre nuestro, abríganos. Quédate junto a nosotros y danos tu bendición. Antes de cerrar los ojos, los labios y el corazón, al final de la jornada, buenas noches, Padre Dios. Le pedimos al Padre Guillermo nos dé su bendición y poder entonces cerrar este encuentro maravilloso en esta apertura del mes de la Biblia. Padre misericordioso, te presentamos la vida de todos los que estamos en esta noche aquí presentes, en cada rincón de Colombia y en otras partes del mundo. Cada uno de nosotros, como Job, lleva una vida en la que carga muchas cosas, está enfrentado a muchos desafíos e incertidumbres. Nuestros pueblos, nuestros países, nuestras sociedades, nuestra iglesia, está viviendo momentos de dificultad, pero también de desafíos de evangelización y testimonio. Te presentamos nuestras vidas, Señor, así como se presentó Job ante ti. Y simplemente nos rendimos y nos entregamos plenamente para que siga brillando por encima de todo tu majestad, tu gloria, tu poder, tu sabiduría, tu justicia. Ofrecemos nuestras vidas, ofrecemos todo lo que somos y tenemos y te los entregamos a ti. Bendícenos, cuídanos, guárdanos con la ayuda materna y tierna siempre de María, nuestra Madre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Ya estás en el canal de YouTube de la Conferencia Episcopal de Colombia? Suscríbete para recibir contenidos e información que te ayudarán a consolidar tu formación cristiana. Activa la campanita para recibir las notificaciones. Conferencia Episcopal de Colombia. A un clic para seguir caminando juntos.